¿Cuántos son? 13. ¿13? Sí. Excelente. Es una historia que cautivó al mundo. Voy a hacer una pausa para que puedan darse una idea de lo que está pasando aquí. En 2018, un equipo de jóvenes futbolistas y su entrenador quedaron atrapados en una cueva inundada por 17 días. Milagrosamente, los 13 sobrevivieron. Esto fue lo que sucedió. Recuerdo que estaba en casa y el jefe de Noticias Internacionales me llamó para preguntarme si podía viajar a Tailandia ese día. Dije que sí. El lugar en el que estos niños quedaron atrapados es verdaderamente muy remoto y no hay ninguna manera sencilla de llegar allí. Así que fue un viaje muy largo, que involucró un primer vuelo hacia Bangkok, la capital tailandesa. Luego tomamos un segundo vuelo interno a la provincia de Chiang Rai. Y desde allí, viajamos en auto durante algunas horas para llegar a donde se encuentra este complejo de cuevas. Este lugar se encuentra cerca de la frontera con Myanmar, es decir que es muy remoto y difícil de acceder. Esta es la entrada a las cuevas, que está siendo vigilada por soldados del ejército tailandés. Aún se desconoce cuánto tiempo tomará poder traer a los niños hacia la superficie para que finalmente salgan de la cueva. Los niños estaban atrapados en una pequeña plataforma rocosa a 4 kilómetros de la entrada de la cueva, más allá de un punto normalmente seco del complejo Pattaya Beach, que entonces estaba inundado. El grupo estaba en una oscuridad total, sin nada que comer. Sobrevivieron bebiendo la humedad de las paredes de la cueva. Al principio, en las primeras etapas, había algunos trabajadores de rescate tailandeses, es decir, toda gente local. Pero poco a poco, día a día, la boca de la cueva se fue convirtiendo en una especie de pueblo propiamente dicho. Hay muchísima actividad frenética, la gente va y viene, llegan más equipos de rescate y hay cambios de turno. El desafío es que hace mucho calor, hay mucha humedad y como consecuencia el suelo está excepcionalmente embarrado. Así que es una carrera continua contra el tiempo para intentar bombear el agua fuera de las cuevas. Al mismo tiempo, en la superficie se rastrea la selva, para ver si hay más entradas a las cuevas para intentar encontrar a los jóvenes. El complejo de la cueva Tam Luang se extiende bajo un costado de la montaña por aproximadamente 10 kilómetros. Y se ha sugerido que los rescatistas podrían perforar la cueva hasta donde están atrapados los niños. Pero perforar genera la preocupación de que parte de la cueva pueda derrumbarse. Fue realmente difícil. Al principio no estábamos bien organizados. No había nadie sabía nada. Yo soy uno de los muchos voluntarios y ayudo con el buceo. Soy buzo de cuevas. Además, cada situación con la que nos encontramos fue completamente nueva. Nadie había rescatado niños de una cueva. La mayoría de los buzos de cuevas están entrenados para rescatar a otros buzos de una cueva. Pero rescatar a un grupo de niños es nuevo para muchos. Lo que recuerdo del primer día que entré es que se puede caminar desde la entrada de la cueva hasta la cámara 3, a partir de donde es necesario bucear. Está mojado y lodoso, pero uno puede caminar sin hundirse. Toma entre 90 minutos a 2 horas llegar ahí, y es increíblemente agotador. El aumento en el número de personas que estaban allí fue absolutamente extraordinario. Al principio había unos pocos, pero gradualmente llegaron buzos de todo el mundo, rescatistas de cada rincón del planeta, y el Comando de Guerra Especial Naval de Tailandia. Las familias de los niños vinieron porque querían estar cerca de sus hijos, así que había un área donde estaban los familiares. Se agrupaban bajo una especie de toldo, y daba la sensación de que siempre podíamos verlos allí, como si estuvieran en una especie de pecera, por así decirlo. Miraban la televisión tailandesa todo el tiempo, y sus rostros reflejaban el estrés, la ansiedad y el miedo que estaban sintiendo. Era imposible no compadecerse de ellos al verlos sentados allí esperando cualquier noticia positiva. Hay un 50% de probabilidades de que lo logren, pero yo seguiré esperando a que mi hijo regrese. Espero que suceda un milagro. Al día siguiente los buzos lograron avanzar y encontraron a los niños con vida, acurrucados juntos en una pendiente fangosa. ¿Cuántos son? 13. ¿13? Sí. Excelente. Los hallaron los buzos profesionales británicos John Volanton y Richard Stanton. Estos valientes hombres desafiaron los estrechos y oscuros pasajes de Tam Luang por días, colocando cuerdas guía y buscando señales de vida. Tranquilos, aquí estamos. Mucha gente está en camino. Así es, somos los primeros. Vendrán pronto. ¿Qué día? Mañana. No, preguntan qué día es.
Para nosotros los rescatistas, fue increíble ver imágenes en vivo de los niños y, por supuesto, lo fue mucho más para sus padres. Si bien no estaban en su mejor momento, lo importante es que estaban vivos. La gente decía, ahora que los encontraron todo estará bien, pero no. Yo no estuve involucrado en la búsqueda, otros buzos lo hicieron, pero había que transportar a 13 jóvenes que no eran buzos y que llevaban días en una oscuridad total a través de una cueva llena de agua por 2,5 kilómetros. El pánico bajo el agua siempre es un problema. Ocurre frecuentemente con los buceadores principiantes. Quizás están aprendiendo a bucear y tienen cierta experiencia, pero un pez se les acerca un poco, o piensan que el equipo no está funcionando, o lo que sea, y entran en pánico, y suben a la superficie desesperados, pero lo más probable es que sobrevivan. Si tuvieran el mismo ataque de pánico en una cueva, seguramente perderían la vida porque no hay superficie. Irían hacia lo que sus mentes asustadas ven como la superficie, y eso es roca sólida. Así que se chocarían con un bloque duro. Ese fue un gran desafío que el Dr. Harris resolvió. Buscábamos la manera de lograr extraer a estos niños y eliminar, o al menos minimizar, el riesgo de que entren en un estado de pánico. Porque si algún niño hubiera entrado en pánico, seguro habría fallecido, y quizás hasta habría arrastrado al equipo de rescate con él. Recuerdo la noche en que se publicó ese video. El camarógrafo y yo acabábamos de enviar nuestro reporte a Londres, y creo que eran cerca de las 10 de la noche. Y cuando volvíamos a la casa de huéspedes en Chiang Rai donde nos hospedábamos, recibimos una llamada de redacción diciendo que habían encontrado a los chicos, lo cual fue realmente increíble. Descubrimos que nuestros niños están bien. Siento como si toda Tailandia estuviera aquí, y creo que todo el país está celebrando ahora. Sin embargo, no fue hasta entonces cuando empezamos a comprender de forma gradual lo extraordinariamente compleja que era la tarea de sacar a los niños de aquella cueva tan profunda. Al día siguiente, un médico y buzos de la Marina tailandesa se unieron a los niños y permanecieron con el grupo durante el resto de la odisea. Los jóvenes se veían animados y les proporcionaron mantas térmicas y comida líquida medicada. Ahora los rescatistas debían encontrar la forma de sacar al grupo a través de pasadizos inundados y sinuosos, teniendo en cuenta que algunos niños no sabían nadar. Tenemos otra noticia de último momento. Un buzo retirado de la Marina tailandesa falleció en esta operación de rescate para sacar a 12 jóvenes y su entrenador de fútbol de una cueva en Tailandia. Las autoridades dicen que Saman Kunan murió por falta de oxígeno, y ahora la operación, ya de por sí peligrosa, se complicará aún más con las lluvias monzónicas que se esperan en las próximas 24 horas. Cuando se lee sobre buceo en cuevas, muchas de las historias son sobre la última inmersión de famosos buzos de este tipo. Es triste. Por desgracia, en esta clase de deporte acuático no es infrecuente que la gente pierda la vida. El ánimo de esta operación de rescate se ha vuelto más sombrío tras la muerte de uno de los voluntarios. Pero lo que no ha decaído es el profesionalismo y la dedicación de todos los equipos involucrados. Sin embargo, hay una creciente sensación de urgencia. Descubrimos que los niveles de oxígeno en las cuevas donde los jóvenes futbolistas están atrapados se están agotando. También existe la posibilidad de que el tiempo empeore. Recuerdo vívidamente lo terrible que era el barro, la lluvia y lo difícil que fue toda esa experiencia de intentar trabajar y desenvolverse en ese entorno. Era crucial entender por qué los niños estaban allí, pues quedaron atrapados por las lluvias monzónicas tempranas. Y fue crítico para el cronograma a fin de sacarlos antes de que estas lluvias se intensificaran aún más. Queda claro por qué tuvieron que iniciar la operación de rescate cuando lo hicieron. El mal tiempo ha empezado a hacer estragos. Durante la primera fase del rescate, los buzos sacaron a los niños de las cuevas. Les dieron trajes de neopreno y máscaras de aire completas para ayudarlos a respirar. Y les suministraron ketamina para evitar que entren en pánico durante la operación. Algunos tramos son tan estrechos que apenas cabe un cuerpo, así que los buzos empujaron a los niños por detrás. A lo largo de toda la ruta, había diferentes equipos estacionados a la espera de desempeñar su papel en el rescate. La ketamina puede ser riesgosa si se consume en exceso, así que se suministraron pequeñas dosis que duraban la mitad del camino. Y al llegar a la cámara 6, Eric y yo realizábamos una especie de examen médico para ver qué tan consciente estaba el niño, y así chequear si era necesario aplicarle otra dosis, o si aún seguía bajo los efectos de la droga.
y la gran mayoría de los niños estaban comenzando a despertarse, así que recibieron otra inyección en el muslo, en ese punto medio de la ruta. Después tuvimos que quitarles el equipo y cambiar los tanques de oxígeno, y luego siguieron con los buzos. Al llegar a la cámara 3, cada joven fue asegurado en una camilla y fue arrastrado por la cueva por medio de cuerdas y poleas. Uno por uno los integrantes del grupo fueron sacados, trasladados a un helicóptero militar y llevados a un hospital en Chiang Rai. Vamos directo a Tailandia porque tenemos buenas noticias que compartir. Afortunadamente, los 12 niños y su entrenador fueron rescatados con vida de la cueva, según el Comando Especial Naval de Tailandia. Tras otras 2 arriesgadas operaciones de rescate, todos consiguieron salir de la cueva. Las personas aquí les gritan a los niños mensajes de apoyo y contención. Les dicen que se mantengan fuertes y sigan luchando. Para mí, mi peor pesadilla cuando cubro historias en el extranjero y me encuentro en alguna ubicación remota, es que suceda algo inesperado en casa. Y mi querida hermana cayó en un estado de enfermedad extremadamente grave. Tuvo una cirugía cerebral de urgencia. Por eso en el momento en que rescataron a los niños, yo no estaba allí. Me encontraba al lado de mi hermana en el hospital, así que no pude cubrir el final de la historia. Sin embargo, recuerdo que pensaba en ellos y me imaginaba cómo sería la escena en Tailandia, mientras estaba en otro lado. Es hora de celebrar. Sí. Ahora todos están bien. Sí. Eso es clave. Los jóvenes futbolistas ahora son famosos y hablaron públicamente por primera vez. No volveré a una cueva. Firmaron un acuerdo con Netflix. Su historia viaja por todo el mundo y se cuenta innumerables veces. Algunos buzos también estuvieron en el centro de atención. Fue un suceso muy famoso, y como probablemente saben, hay varias películas en camino, y algunas ya están disponibles. Creo que el mayor error es el tamaño del equipo de la operación. Hay filmaciones en las que 2 o 3 tipos entran y lo hacen todos solos, lo cual está muy lejos de la realidad. Me parece que fue más que evidente desde el primer día que podría inspirar una película excelente, debido a que es una historia muy interesante y también conmovedora. A la gente le encantará.